Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara, para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto, te dará tu recompensa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en este día, de acudir a tu palabra, de meditar, Señor, de llegar a este lugar, tu casa de oración, cantarte, alabarte, pero también, Señor, un tiempo muy importante, alimentarnos de tu palabra, no solamente, Señor, para aprender en el intelecto, sino para aplicarlo en nuestra vida, de tal manera que tú seas exaltado y así nuestras vidas puedan, Señor, crecer en ti, madurar, ser mejores, tener sabiduría para tomar decisiones todos los días. Aquí estamos en tus manos, suplicando que tu Espíritu hable a nuestros corazones. Bendice a tu siervo y permite, Señor, que todos los que estamos aquí menguemos para que tú crezcas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces seguimos con esta serie, el Sermón de la Montaña, mensaje número 22, ya tan rápido, 22 de 30. Casi todo el año hemos estado hablando de esto. Hay mucha enseñanza, ¿verdad?, acerca de la vida cotidiana, aplicando a nuestra vida, del carácter cristiano. Obviamente, pues entendemos que todos estos mensajes han sido para aplicarlos en obediencia. Si nosotros obedecemos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte y de lo que habla para aplicarlo en nuestro corazón, pues nos llena de sabiduría para tomar decisiones en la vida, para tomar decisiones diarias en las cuales nos relacionamos continuamente con personas y tener buenas relaciones interpersonales. Y todo esto es pues ese afán, ese interés de nuestro Señor Jesucristo del Sermón de la Montaña. Así es de que, ¿se acuerda usted de algunos títulos del Sermón de la Montaña? A ver, de este lado. Jesús y el perdón, todo va relacionado con Jesús. Primero vimos las bienaventuranzas. Dígame 2 o 3 bienaventuranzas. El limpio de corazón, los que lloran, los pobres, los mansos y los mensos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego, a otros títulos, después de las bienaventuranzas, que hemos aprendido aquí. Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Son 2 mensajes que iban ahí pegaditos. Y luego, Jesús y el enojo, ¿verdad? Hablamos con respecto al enojo, la venganza, la ira, la ley, todo esto que tiene que ver con la ley. ¿Cuál? El adulterio, Jesús y la oración, Jesús y el perdón que vimos la semana pasada, y así muchos temas. Todos estos temas, obvio, tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra aplicación en las relaciones, en la toma de decisiones diarias, y tenemos que estar creciendo, obvio. Si estamos aprendiendo tantos mensajes que Jesús dio, tantas enseñanzas, pues debemos de estar aplicándolas, y al aplicarlas, pues debemos de estar creciendo en todo. Hoy vamos a tocar un punto también acerca de lo que habló Jesucristo, acerca del ayuno. Jesús y el ayuno. Entonces tenemos aquí una práctica que vemos que tienen tanto cristianos evangélicos como no cristianos. ¿Sí o no? ¿Conoce a persona que no sea cristiana que ayune? Hay personas de todas las religiones que ayunan. Hay testigos de Jehová, mormones, católicos,
ateos que ayunan. Los ateos ayunan, ¿sí o no? Entonces tenemos esta práctica del ayuno, pues en todos los ámbitos donde nosotros podemos movernos. ¿Qué más podemos saber del ayuno? Tenemos el ayuno en el Antiguo Testamento. ¿Sabe usted que Moisés ayunó? ¿Sí o no? Moisés ayunando, tenemos al rey David ayunando. ¿Sí? Más o menos se acuerda de cuándo ayunó el rey David. Cuando su hijo estaba enfermo. Al profeta Daniel, ¿cuándo ayunó? 21 días ayunó o 21 días tardaron en la noticia en llegar del ángel. Al profeta Daniel ayunando. Tenemos a la reina Esther, ¿se acuerda? Ayunando. Tenemos a Nehemías en su gran proyecto, reconstrucción de la ciudad, los muros de la ciudad. Nehemías y Esdras practicando ahí el ayuno. Hay veces que se ayunaba de manera individual y hay veces que se ayunaba de manera de país, de pueblo. Como por ejemplo Jonás. Jonás fue a predicar a Nínive y les dijo: si no se arrepienten, vendrá un juicio sobre ustedes. ¿Qué hizo la nación de Nínive? Ayunaron como nación. El pueblo de Israel, les decían los profetas: pónganse en oración, silicio y ayuno, porque viene juicio sobre ustedes. Y algunas veces obedecían y otras veces no. Entonces, como pueblo, de manera individual, algunos personajes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, dígame algunas historias de ayuno. El Señor Jesús. El Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Se fue al desierto. ¿Una persona puede sobrevivir sin comida? ¿Cuánto tiempo? Sin agua, ¿cuánto tiempo? Sin agua. Por eso cuando usted estudie la profecía de los últimos tiempos y demás, cuando digan que el mar se puso rojo como sangre y los manantiales y los ríos rojos, parece que son juicios cortos, porque la humanidad no puede sobrevivir sin agua. ¿Cuánto? Un fuerte así que esté bien hidratado, bien saludable, no pasa de una semana, sin agua, sí, absolutamente sin agua. Pues imagínense entonces, mujeres, niños y demás. Bueno, tenemos al Señor Jesús ayunando 40 días, hay que ver qué tipo de ayuno, cómo era el ayuno. Entonces, ¿sí se permite el agua o no en el ayuno? Algunos dicen que sí, otros dicen el ayuno es completo o parcial, o de tiempo corto o de tiempo largo, etcétera, ¿no? Está interesante. En el Nuevo Testamento, ¿algunos otros de ayuno? Nuevo Testamento. A ver. Los apóstoles de Juan. Los discípulos de Juan. Sí, ¿se acuerda que vinieron? ¿Por qué ellos sí ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y qué les contestó Jesús? Y sí, pero el esposo se irá, se irá. Entonces cuando se vaya, ellos ayunarán. Y posteriormente vemos ayunando, bueno, los apóstoles, vemos en prácticas de ayuno, principalmente el apóstol Pablo, cuando pone ancianos en las iglesias, dice que ayunó. También vemos iglesias, como la iglesia de Antioquía, donde pertenecía el apóstol Pablo y Bernabé. Dice que la iglesia, el liderazgo, ayunó y oró para enviar al apóstol Pablo y a los misioneros a la siembra de iglesias. Y así entonces podemos ver algunas prácticas. Pero nos da mucha luz este aspecto de la oración. ¿Por qué se oraba? Momentos de aflicción, ahorita lo vamos a analizar. Se oraba, era una práctica común, continuamente, todos los días tenían que ayunar. ¿Todos los días ayunaban? No, ¿verdad? Parece que no. La Biblia nos da un mensaje de que eran momentos específicos, situaciones específicas, principalmente de aflicción, principalmente de toma de decisiones importantes.
principalmente algunos eventos. No siempre se ayunaba, pero sí vemos esta práctica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como de manera individual, como a nivel iglesia en los momentos críticos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, entonces el ayuno es parte de lo que hoy vamos a estar hablando, y si Jesucristo habla sobre el ayuno, pues obvio que es importante para la iglesia. Debemos considerar las palabras de Jesús y debemos considerar que esto es importante para Jesús y obviamente importante para nosotros. Así es de que vamos a ver 3 aspectos o principios acerca del ayuno, muy sencillos el día de hoy. No tiene mayor complicación el asunto del ayuno. Su significado, primeramente. Vamos a ver, entendiendo su significado. Número 1. ¿Qué significa el ayuno? ¿Qué es cuando dicen vamos a ayunar, o está ayunando, o voy a ayunar, etcétera? Cuando se habla de la palabra ayuno, ¿qué viene a su mente? Abstenerse de alimentos. Abstenencia. No de tenencia. Abstinencia de alimento. ¿Sale? De alimentos. Eso es lo que viene cuando en la mañana, el primer alimento de la mañana, ¿cómo se llama? Desayuno. Porque toda la noche estuvo sin comer, pero ya en la mañana va a comer. Desayuno. Entonces, abstinencia del ayuno. Se abstiene de ayuno, de comer, perdón. Se abstiene de comer. Entonces, el significado es muy sencillo. Obviamente aquí entra el asunto de que si es con agua, si no es con agua. Algunos dicen, ayuno de verduras. No, eso no es ayuno, ¿no? Puede ser, en algún momento en esta iglesia tuvimos un ayuno de televisión por una semana. ¿Ah? ¿Se puede decir ayuno de televisión? No, ¿verdad? Ayuno es dejar de comer. De eso se trata el ayuno, que el ayuno bíblico, el ayuno cristiano es dejar de comer. ¿Qué significa entonces este dejar de comer? Ayuno cristiano, no es porque enfermo, no es por no tuviste tiempo, el ayuno cristiano no es por exceso de trabajo, etcétera, ¿verdad? El ayuno cristiano es algo más. ¿Cuál? Por así, se ayuna para bajar de peso. El ayuno de la luna y el ayuno de 40 días. ¿Alguien aquí practica ayunos, etcétera? Se respeta, ¿sale? Cada quien, si aquí se practica el ayuno de 30, 40, 20 o 10 días o el mínimo ayuno, etcétera, se respeta, porque la Biblia no dice que debemos ayunar por 40 días, y el que ayuna por 40 días es más espiritual que el que ayuna una vez a la semana o el que ayuna una vez al mes. ¿Sí? ¿Quién es más espiritual? ¿El que ayuna 40 días o el que ayuna una vez al mes o una vez al año? ¿Quién es más espiritual? No se puede saber. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en todo el Sermón de la Montaña. No andes juzgando, no andes viendo quién hace, quién no hace, quién es más espiritual o quién no. Al contrario, le está diciendo que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Porque aquel que dice que anda ayunando 40 días o anda ayunando todos los días de su vida, entonces ya lo sabemos todos. Y esa no es la enseñanza que Jesucristo está dando aquí. Significado del ayuno, entonces, dejar de comer, pero significa que tiene propósito, tiene un sentido diferente el ayuno cristiano. ¿Qué más entonces? El ayuno significado del ayuno cristiano tiene que ver en tu relación con Dios. Tiene que ver con tu relación con Dios. Tú personalmente en lo secreto con Dios. Como la oración. No tenemos que divulgar, no tenemos que andar proclamando a nadie el asunto si ayunas o no ayunas. Entendemos ahora entonces nosotros que el significado del ayuno es dejar de comer. Es un ayuno bíblico
porque en el Antiguo Testamento vemos que lo hacían individuos y pueblos, y es bíblico porque en el Nuevo Testamento vemos que lo hacían individuos y lo hacían iglesias. ¿Sí? Y hablando de la iglesia, podemos decir que el ayuno es correcto porque fíjate nada más y nada menos que Jesucristo nos está diciendo, ¿puedes ayunar o no puedes ayunar? No, Jesucristo asume que el cristiano va a ayunar. Y ustedes cuando ayunen, ¿sí? No está diciendo, pues si de ahí de repente se te ocurre, no. Ustedes cuando ayunen, ¿se acuerdan cuando habló de la oración? Ustedes cuando oran, no les está dando un mandamiento para orar, no les está diciendo detalles específicos de horarios para orar, no. Da por sentado que la iglesia ora, da por sentado que la iglesia ayuna. Nada más, no tiene mayor complicación. La iglesia necesita ayunar porque Dios lo está dando por sentado, que es una práctica normal y cotidiana de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, significa que el ayuno, estamos en la primera parte, profundiza una relación con Dios, tiene que ver con algo en mi crecimiento espiritual. El ayuno tiene que ver con dejar lo material para buscar lo espiritual. El ayuno tiene que ver con dejar de comer. Yo dejo de comer, significado del ayuno, dejar de comer. ¿Pero para qué dejo de comer? Para leer la Biblia, para orar, para escuchar alabanzas, para meditar, etcétera, para servir a Dios. Totalmente con premeditación, alevosía y ventaja, voy a dejar de comer, olvidarme un poco de lo material para buscar lo espiritual. Eso es el ayuno cristiano. Es decir, si usted está trabajando y se le olvidó comer o no le dio tiempo de comer y dice, no, pues yo ayuné. ¿Eso es ayuno? No, ¿verdad? El ayuno es dejar de comer para orar, leer la palabra. Entonces, como consecuencia del ayuno, tiene que haber un crecimiento, madurez espiritual, más compromiso con nuestro buen Dios al respecto. ¿Sí? En segundo lugar, el propósito es que ayunamos con propósitos específicos. Momentos de dificultad, momentos de aflicción, momentos de enfermedad, momentos donde está sucediendo algo alrededor, donde dice el Señor Jesús, fíjate, el Señor Jesús, sí fue cuando se transfiguró. A ver, ayúdenme a recordar. El Señor Jesús estaba en una montaña con sus 3 amigos, Pedro, Juan y Jacobo, y allá se transfiguró y vieron y se les apareció 2 personajes bíblicos. ¿Quién fue? Moisés y Elías. Y estaban allá en el Picacho, yo así le llamo al Sinaí, que está acá enfrente. Estaban allá arriba y entonces no sé cuánto tiempo duraron, a tal grado de que el apóstol Pedro le dijo, Señor, si hacemos 3 enramadas y ya nos quedamos a vivir acá, ¿no? Y entonces, tiempo después bajaron. Y cuando estaban abajo, había acontecido que habían traído a los apóstoles que se habían quedado, a los apóstoles les habían traído a una persona endemoniada. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Oraron por esta persona y no pudieron. Y Jesucristo los reprende, hombres de poca fe. Pero también les dice algo. Este género de espíritu no sale sino con oración y ayuno. Está interesante, ¿verdad? Aquí hay otra información con respecto al ayuno. No dice solamente con oración y ayuno. Complemento. Regularmente entonces la oración y el ayuno van de la mano. La oración y el ayuno van de la mano. De tal manera que entonces el ayuno tiene un propósito de confiar y tener una cercanía con Dios en lo secreto.
Si Jesús acaba de decir que la oración tiene que ser en secreto y luego dice que el ayuno tiene que ser en secreto, tú y Dios, porque hay personas que están pues obviamente ayunando, todas despeinadas, con lagañas y chorreadas de baba y demás cosas, y dices, ¿por qué estás así? Es que estoy en ayuno, estoy ayunando. O cuando los invitan a un lugar y van y dicen, no, no puedo comer, no, de veras, aquí está el pozole, vente, aquí está una quesadilla, vente, y ahí está esa persona, no, porque estoy en ayuno. ¿Cómo debe de ser el ayuno? ¿Y qué tiene que estar haciendo en lugar de comer? Oración. No tiene que estar en una fiesta, porque a una fiesta mexicana se va a comer. Sí, lo único que usted quiere expresar es su espiritualidad, su gran espiritualidad. ¿Sí? Propósito entonces es meditar en su palabra, conocer más de Dios. Dejo a un lado lo material, dejo a un lado lo que me produce placer, dejo a un lado un ratito lo que tiene que ver con lo que me gusta, me niego a mí mismo y entonces busco a Dios en ayuno, meditación de su palabra. El propósito entonces es que Dios establezca su reino en mi vida y yo le entrego mi voluntad y ahora el Señor es el que gobierna. Cuando el Señor Jesucristo ayunó, vinieron tentaciones a su vida. Mateo capítulo 4. Y el enemigo se le presentó y le dijo, ¿tienes hambre? No le dijo así, ¿verdad? Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras. ¿Tenía el poder Jesús para convertir las piedras en pan? ¿Y qué le contestó Jesús? Escrito está. Cuando una persona está en ayuno es porque la palabra de Dios está entrando en su vida, está aprendiendo a saber que van a venir tentaciones y las tiene que enfrentar con la palabra de Dios. Tenemos que estar listos porque las acechanzas del diablo, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién cree que está buscando a quién devorar? ¿De los no creyentes? No, de la iglesia, de los hijos de Dios. Está buscando a quien hacer caer. Está tentando al Hijo de Dios para que desobedezca, para que sea flojo, negligente, no sea un cristiano temeroso, sino precisamente que sea un cristiano que no cumpla con lo que Dios está mandando. Entonces Jesucristo dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? La palabra que sale de la boca de Dios. Y está citando Deuteronomio, está citando una porción del Antiguo Testamento. Nosotros debemos utilizar el propósito del ayuno, es meditar en su palabra, estar preparados para las acechanzas del diablo, preparados para los momentos difíciles de la vida, que estemos listos para dar respuesta con fe, con esperanza y con la palabra de Dios. Y este es el propósito por el cual Dios nos permite tener ayuno a nosotros. Hemos descuidado. Yo quiero confesarles que sí, dábamos demasiado énfasis anteriormente a los asuntos del ayuno una vez a la semana. ¿Qué días? Los días martes hasta las 2 de la tarde. Y en nuestro programa anual tenemos un tema de ayuno mensual. Un tema de ayuno mensual para todos los martes estar ayunando hasta las 2 de la tarde. ¿Sí? Pero hemos dejado de dar el anuncio desde aquí arriba y parece que si no se da el anuncio, no se ayuna. Debemos de estar en ayuno todos los martes. Dijimos, si usted no puede el martes, hágalo el miércoles o el jueves, cualquier día de la semana que usted se acomode y se organice,
se administre bien en su tiempo, hágalo por favor. Y el énfasis es evangelismo, y el énfasis es salud física, el énfasis es salud espiritual, el énfasis es familia, el énfasis es pues orar por todos los que están alrededor en vicios, brujería, hechicería, culto a la Santa Muerte, santería en general, idolatría. Y tenemos temas específicos por los cuales estamos ayunando. Tenemos que retomar, tenemos que nuevamente el Señor nos llama la atención y nos dice, el ayuno es importante, el ayuno es necesario. El Señor Jesús nos está diciendo, yo espero que la iglesia o mis discípulos ayunen. ¿Cada cuándo? No lo dice. Dice ustedes cuando ayunen, no lo dice. Pero sí es importante la práctica del ayuno. Y Él espera que nosotros estemos en ayuno, pero el ayuno correcto, el ayuno saludable, el ayuno que te ayuda a crecer espiritualmente, el ayuno que te ayuda a tener una mejor relación con Él. Y esto es el propósito del ayuno. Así es de que no solamente entender qué es el ayuno, sino entender cuál es el propósito del ayuno. Y en tercer y último lugar, les dije que iba a estar muy sencillo este mensaje. Tercero y último lugar, el resultado. El resultado del ayuno. Obviamente cuando una persona ayuna, ora, medita en la palabra, ¿cómo se va a reflejar el carácter de esta persona? El carácter de Cristo, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Dios quiere manifestar su carácter, Jesucristo quiere manifestar su carácter a través de nuestra vida. Es decir, que las personas cuando nos vean a nosotros, vean el carácter, el amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paciencia de Cristo. ¿Qué más dice ahí en Gálatas 5? Amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la fe del Señor Jesucristo. Y de esto se trata, porque entonces es el fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios habita en usted. Y si el Espíritu Santo de Dios habita en los hijos de Dios, ¿para qué será? Para que el fruto del Espíritu se manifieste a través de tu cuerpo mortal, a través del cuerpo que se debilita y se enferma. Y este es el propósito de Dios en nuestra vida. Vivir su vida a través de nuestra vida, y cuando las personas alrededor observen tu vida, tu carácter, tu testimonio, tu manera de hablar, pues vean a un hijo de Dios temeroso, pero que vean el carácter de Cristo y al Espíritu Santo obrar en tu vida. ¿De eso se trata o no? La vida cristiana. De eso se trata. Si en tu vida, si cada vez que abres la boca es para maldecir a alguien o para decir una grosería, pues no está hablando del carácter de... Así no es Cristo. Si tu vida, en tu testimonio, tu manera de ser, estás buscando cómo ofender, cómo aprovecharte de las personas, así no es el carácter de Cristo. Si tu vida entonces no está reflejando la luz y la sal de la cual hemos hablado y nos habló Jesús, entonces necesitamos nosotros volvernos otra vez al inicio, a los rudimentos, dice el apóstol Pablo, cuando ustedes ya deberían de ser maestros. 5, 10, 15 años en Cristo, ya deberían de ser maestros. Tengo que hablarles como a niños espirituales. Tengo que bajar el nivel nuevamente, dice el apóstol Pablo, porque ustedes no entienden las cosas de madurez y excelencia espiritual. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar, pero esto se va a dar en fe y en obediencia a su palabra. No se trata de escuchar sermones, la vida cristiana, no se trata de venir solamente el domingo, se trata de obedecer la palabra con temor, con temblor, con humildad, con gratitud por lo que Él ha hecho en mi vida. Si no estamos experimentando ese crecimiento, entonces la vida cristiana, ¿qué tipo de vida cristiana estás viviendo, estás llevando? Si ya tienes todo, ya lo tenemos todo, ¿qué necesitas? Necesitas el poder de Dios, ya lo tienes. El Espíritu Santo descendió, dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido ¿sobre quién?
Sobre los creyentes en Cristo, el Espíritu Santo. ¿Sobre quién vino? Sobre los creyentes y sobre ustedes, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces lo tenemos absolutamente todo. No hay pretexto para decir, no puedo. Claro que tú no puedes, pero Dios, el que vive en ti, sí puede. Y Él es el que te dice, yo te ayudo. Tú deja tu voluntad y permite que yo pueda gobernar en tu vida. Permite que yo pueda limpiar tu vida. Permite que yo pueda limpiar tus pensamientos. Permite que yo pueda ayudarte en esa práctica que no has podido dejar. Pero yo sí puedo porque yo tengo todo el poder. Tú solamente, flojito y cooperando. Y el Señor hace la obra poderosa de transformación en nuestra vida. Y entonces tiene que haber un resultado. El ayuno no solamente, todos comprendemos que es el ayuno, todos sabemos el propósito del ayuno, pero tiene que haber resultados. Jesucristo espera que su iglesia ayune y entonces Él espera que la iglesia dé resultados. Y el carácter se demuestra a través de un estilo de vida agradable delante de Dios. Un esposo, una esposa, un hijo, un padre, ejemplares, obedeciendo, temerosos de Dios, temerosos de su palabra, con temor y temblor vivir continuamente en obediencia a lo que aprendemos. Usted no puede obedecer lo que no sabe, usted obedezca lo que ya sabe. El punto está ahí, que lo que ya sabe no lo quiere obedecer. Ahora, hay otra perspectiva del ayuno. Hay otra perspectiva. Es más, hay pastores, iglesias que dicen que el ayuno ya no es necesario. Nosotros creemos que sí es necesario. Pero usan otros textos. Vamos a ir a Isaías capítulo 58 del 1 al 8. Todos vamos a Isaías 58 del 1 al 8. Fíjense en lo que ahí en Isaías 58. Es del 1 como hasta el 15, pero todo el capítulo, pero nada más vamos a leer del 1 al 8. Isaías 58, está en el Antiguo Testamento, dice así, profeta mayor, 58 del 1 al 8. Grita fuerte, sin refrenarte, levanta tu voz como una trompeta. Dile a mi pueblo cuál es su rebeldía, a la familia de Jacob cuál es su pecado. Día a día vienen a adorarme y pretenden que quieren conocer mi voluntad, como si fueran una nación que hubieran hecho lo correcto y nunca hubieran abandonado la ley de Dios. Me piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí. ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si no lo notas? Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. Explotan a todos sus trabajadores. El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos. ¿Es que acaso este es el ayuno que yo elegí? ¿Un día para afligirse uno mismo? ¿Inclinarse con la cabeza? ¿Agachada como un junco? ¿Acostarse con ropas ásperas y en ceniza? ¿A eso es lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo prefiero quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo? ¿No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa y la gloria del Señor te seguirá, etcétera, etcétera. Dice, ¿no ese es el ayuno que yo espero?
No es ese el ayuno que yo, o sea, ¿por qué vienes a la iglesia y entonces tratas de decir, Señor, aquí estoy y no me escuchas y ayuno y tu oración no es contestada y hago esto y hago aquello y parece que te siento muy lejano, parece Dios que tú no estás conmigo, no me escuchas, no me atiendes a mi ruego, etcétera? ¿No es el ayuno verdadero mejor a ayudar a la gente necesitada, dar de comer al hambriento, visitar al encarcelado, ayudar a los que no tienen, a los pobres? ¿No es ese el verdadero ayuno que yo estoy esperando? ¿Para qué andas ahí con ayunos, dejar de comer? Ay, pobre de mí que estoy en ayuno, cuando la gente a tu alrededor está necesitada y tú tienes lo suficiente. Entonces algunos dicen, el ayuno correcto es conducirse bien, en obediencia, ayudar a la gente, a hacer buenas obras. ¿Usted qué opina? ¿Es necesario ese tipo de ayuno sin dejar de hacer el otro? Bueno, las obras son importantes, no podemos negar. Pero ¿qué es lo que estaba pasando con el pueblo? Y hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien. Ahora, hay una historia en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es una parábola del publicano y el fariseo. ¿Sí se acuerda? ¿Qué dice esa parábola? Dice que 2 hombres fueron a orar al templo. Fueron al templo a orar. Uno era publicano. ¿Quiénes son publicanos? ¿Mande? ¿Quiénes eran los publicanos en esa época? Gentiles, publicanos, de alguna manera algunos eran cobradores de impuestos y demás, ¿verdad? Y se les conocía como pecadores, como personas que habían desertado del pueblo judío y estaban sirviendo, publicanos que estaban sirviendo al imperio romano, eran traidores, ¿no? Y había un fariseo, pues un fariseo de los buenos. Y entonces el fariseo, ¿cómo oraba? Señor, ¿cómo oraba? Estaban los dos juntos. Te doy gracias porque yo no soy como ese. Yo no soy como ese pecador que está ahí. Yo ayuno, ¿cuántas veces ayunaba? 2. El mandamiento de Moisés es 1 vez a la semana. Pero este fariseo, ¿cuántas veces ayunaba? 2 veces a la semana. Daba sus diezmos de todo lo que ganaba. Hacía y deshacía en obediencia a Dios y a la ley. Y se comparaba con aquel otro, ¿verdad? ¿Cómo oraba el publicano? ¿Cómo oraba el publicano? Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Ni siquiera merezco que tú me escuches. Pero si he hallado gracia delante de ti, aquí está mi vida. Perdóname. Dice Jesús, ¿cuál creen que de los dos su oración fue agradable delante de Dios? Ahora, entonces, si vamos a ayunar, que el ayuno vaya acompañado de una vida correcta delante de Dios. No ayunes cuando tengas enemigos y te andes peleando con medio mundo. No ayunes cuando andes de criticón y de chismoso con la gente. No ayunes cuando andes inmoral, adúltero, viendo cosas que no tienes que ver. Primero atiende tu vida, tu corazón, ríndelo delante de Dios. Y juntamente con eso va tu ayuno y tu oración. Con una intención de santidad, intención de vida agradable delante de Dios. Si tu vida en la práctica es una vida de ayuno, pero también de pecado alrededor, ese tipo de ayuno no. Y menospreciando a los pecadores, comparándote con la gente,
lleno de orgullo y de soberbia, creyéndote mucho cuando no eres nada. Nada, absolutamente somos nada. ¿Quién se cree algo? Si lo bueno que pudieras tener es un regalo de Dios. Lo bueno que pudiera haber en un ser humano es regalo de Dios. Eres trabajador, eres buen esposo, eres buena esposa, es un regalo de Dios. ¿Por qué jactarte? ¿Por qué jactarte? Reconoce lo que Dios ha hecho en tu vida y en esa vida de sencillez, de humildad, en lo secreto, ponte a ayunar y a orar, a buscar de su palabra. Eso es lo que Dios está diciendo en este sermón de la montaña. Cristianos, sean sencillos, genuinos, honestos con ustedes mismos, porque dice, yo lo sé todo. Si usted quiere salir a publicar lo que está haciendo, las cosas espirituales, ya tiene su recompensa, porque la gente le va a decir, ay, qué piadoso. Y a los otros les va a dar un aplauso. Y a usted le va a decir, ay, qué piadoso, qué bueno, qué buen cristiano eres. Esa es tu recompensa. El que lo hace en secreto, dice de antemano que él ya tiene su recompensa. ¿Cuál es? No lo sé. Ese es solamente del Señor. Pero hablar de la oración, de estas, ¿cómo se llaman? Espirituales, hábitos espirituales, disciplinas espirituales, correcto, gracias. Estamos hablando de algo secreto con Dios. Y lo que Dios ve en secreto, Dios te recompensará en público. Quiero terminar con esto. Ya hablamos de la oración y ya hablamos del ayuno, ¿verdad? Y alrededor de nosotros hay muchas personas que no conocen de Dios. ¿Cuántas personas conoces que no hayan entregado su vida a Dios? Que tú continuamente estés cerca de ellos. Aquí está María Elena, le encargué algo. ¿Cuántas personas conoces? Amigos, a ver, dime un amigo, nombre de un amigo que no sea cristiano y que continuamente lo veas. Nombre de un familiar. Nombre de un compañero de trabajo. Nombre de un vecino. ¿Sí lo tienes o no? ¿Hay gente cerca a ti que no sea cristiana? Dígame usted. ¿Sí hay? Y ya hablamos de la oración y el ayuno. ¿Qué les parece si oramos y ayunamos por ellos? ¿Sí? Muy bien, les van a hacer llegar los sugieres a cada uno de ustedes 2 papelitos. 2 papelitos. Van a poner en el primero y en el segundo, o sea, lo mismo en los 2. 5 nombres de personas que estén cerca de ustedes, que ustedes puedan compartirles de Dios, del Evangelio, aunque ya les hayan compartido. No me digan, ya le compartí 10 veces. No me importa. Lo que importa es que ahora va a ir respaldado con oración y ayuno. 5 nombres, 2 papelitos a cada persona de los que estamos aquí sentados. 2 papelitos. Si usted es cristiano, va a recibir los papelitos, si no, no. 2 papelitos, ponga. ¿Tiene pluma? ¿No tiene pluma? No diezman, ¿verdad? ¿Alguien quiere una pluma? A ver, María Elena, ¿tenemos plumas? ¿Alguien quiere otra pluma? Apúrense para que se las presten. Por favor, 5 nombres de personas que no sean cristianas y que usted conozca. 5 nombres de personas, amigos, vecinos, familiares, compañeros del trabajo. Ponga lo mismo en las 2, lo mismo, para que yo me quede con una copia y usted se vaya con la suya. Porque yo me voy a comprometer a orar específicamente por cada uno de esos nombres. Y vamos a ayunar una vez a la semana, como lo deberíamos de haber estado haciendo los martes. Los martes hasta las 2 de la tarde, toda la iglesia
estaremos en ayuno específicamente por estas personas. ¿Y cuál es el compromiso? Yo me comprometo a orar, usted se compromete a orar y ayunar, yo también ayunar, pero usted se compromete a compartirles de Cristo. Salvación. Vamos a orar por salvación para estas personas. Si alguien no tiene pluma, ahorita le compartimos una. Aquí hay otra. ¿Quién quiere? 5 personas. Escriba clarito, porque si no lo entiendo, no voy a orar específicamente por el nombre de la persona, pero póngalo lo más claro que pueda. Yo sé que tiene una letra fea, pero póngalo lo más claro que pueda. Esfuércese en hacer algo claro, sencillo. 5 nombres mínimo, o sea, nada más 5. Si tiene más, mínimo 5 está bien. Si tiene más, no sean muchos. Los demás ya lo hace usted solo. 5 personas, y vamos a ayunar los días martes hasta las 2 de la tarde, y vamos a estar en una continua oración y oración por la salvación de estas personas. Son personas que están cerca de usted, los ve tal vez cada semana, tal vez los ve diario, tal vez cada 15 días o cada mes, o no lo sé, pero usted los está continuamente viendo. Y el compromiso va a ser a que vamos a estar orando y ayunando, y se queda usted con una y me la da la otra a mí, por favor. Yo me las voy a llevar, los nombres de estas personas, para estar orando y ayunando los días martes. Si usted no puede ayunar el día martes, ¿qué va a pasar? Bueno, no ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Ayune otro día, pero el asunto es ayunar una vez a la semana. ¿Qué se me pasó, no? Que ya estás con el pambazo en la boca y luego es que era día de ayuno. Pero bueno, ya está bien, no pasa nada. Al siguiente día prográmese para ayunar, ¿sí? Si es que tiene que hacer esto o aquello y no pudo, al siguiente día. El asunto es que poco a poquito vayamos haciendo un buen hábito del ayuno y obviamente la oración. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Aparte de que Dios nos los mandó, orar por los que no le conocen, pero porque Dios nos está mandando la oración y el ayuno. Y tenemos que hacerlo como si fuera un momento de aflicción, como un momento desesperado, como un momento de mucha necesidad. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Muchos familiares, amigos y vecinos no conocen de Dios. Muchos de ellos murieron en pandemia. ¿Quiere otra pandemia? Aprovechemos para compartirle a los que están cerca de nosotros, y que en un momento dado, cuando Jesús nos llame a cuentas, cuando Dios nos llame a cuentas, no nos vaya a decir: te puse a tantas personas para que les compartieras y nunca les dijiste que yo existía, que yo les amaba, que yo les podía perdonar, que yo podía transformar su vida, que yo podía quitarles del vicio, que yo podía quitarles de la droga y del alcohol, que yo podía arreglar su matrimonio. Nunca les dijiste. Y de eso se trata, de que nosotros podamos salir a proclamar, a decirle al amigo, al vecino, al que tú amas: hermano, estoy diciendo de las personas que están contigo cercanas, a muchas de ellas las amas, las quieres, te encariñaste con ellas, y algunos otros son tus enemigos. También hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. ¿Ya lo terminaron? Ahí está Everardo y María Elena. ¿Quién falta? Y esta no es una maratónica para poner la mano encima de todas las tarjetas y orar para que Dios de una manera mágica haga algo. No. Hay que orar por ellos de manera personal, dedicarle un tiempo, nombre por nombre. Gracias. Entonces, Everardo, María Elena. Conclusión: vamos a estar ayunando, ¿qué días? ¿Hasta qué horas? 2 de la tarde. Toda la iglesia. ¿Por qué?
por salvación de los amigos, vecinos y familiares. Que Dios alcance, que Dios toque vidas, toque corazones, que Dios se manifieste en esta congregación que no se va a quedar callada con el tesoro que Dios nos ha dado, lo vamos a compartir con las personas. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Ahora sí hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por qué orar, de por sí siempre ha habido, pero ahora hay más. ¿De qué serviría pues hablar de la oración y el ayuno si no lo practicamos de esta manera específica? Vamos a hacerlo juntos, como iglesia, y usted comprométase a orar y ayunar por estas personas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos poner en tus manos preciosas estas enseñanzas para nuestra vida, y queremos aplicarlas, queremos obedecerte, la oración y el ayuno, Señor, de tal manera que tú nos permitas vivir los resultados, poder experimentar tu poder, poder saber, Señor, que cuando oramos y ayunamos, tu poder se desata, tu poder se manifiesta con señales, con prodigios, con maravillas, con milagros en medio de tu pueblo. Padre, aquí estamos poniendo en tus manos, ahora muy en especial, nuestra vida espiritual, pero también queremos poner en tus manos a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y de la escuela que aún no te conocen. Muévenos, Señor, muévenos el corazón, muévenos de tal manera que tengamos esta empatía por los que aún no te conocen, viven en sufrimiento, aunque no lo digan, aunque no lo expresen, aunque no se vea en su rostro, la gente que no te conoce está sufriendo y tiene un vacío en su corazón. ¿De qué sirve que terminen, Señor, una carrera? ¿De qué sirve que tengan una empresa exitosa? ¿De qué sirve que sean personas famosas si no te tienen a ti? ¿De qué sirve, Señor? Ayúdanos a compadecernos, a entristecernos, a buscar, Señor, desesperadamente en oración y en ayuno tu bendición, tu cobertura, tu poder salvador en medio de tu pueblo, que podamos nosotros experimentar, Señor, ese crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, una fe mayor, un compromiso mayor, pero también personas que están viniendo a tus pies a causa de nuestro testimonio. Gracias, porque sabemos que al final del día eres tú el que convence, eres tú el que hace la obra en los corazones. Solamente somos instrumentos en tus manos poderosas, y hoy nos comprometemos, Señor, delante de ti a orar y ayunar por estas personas. Bendícelas, tú ya las conoces, a cada una por su nombre, tú conoces sus actividades, tú conoces sus vidas. Ahora los ponemos en tus manos, manifiesta tu poder en ellos. Permite, mi Dios Santo, que ellos también puedan alcanzar misericordia y gracia como un día nos alcanzaste a nosotros. Muéstranos el camino y muéstranos tu voluntad. Gracias, gracias por esta fe que pones en nuestro corazón y esta intención, Señor, de buscar tu rostro continuamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.